tardes tengan todos y todas ustedes, queridos y queridas colegas. Les saludan una vez más sus servidores y amigos, la psicóloga Carla Cabrera Fernández y el psicólogo Jorge Ojeda, transmitiendo directamente en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Este es su programa Lo que importa en psicoterapia. Y lo que importa en psicoterapia el día de hoy son 4 preguntas frecuentes acerca de la atención en línea, que me parece que es un recurso que el día de hoy nos está ayudando a los y a las psicólogas a poder seguir trabajando pues de una manera más o menos normal, seguir brindándole atención a nuestros usuarios. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, por favor, déjenos saber, como les hicimos la invitación a través de WhatsApp a todos nuestros contactos. Muchas gracias por el favor de su atención. Y la primera pregunta, Carla, que tiene mucho que ver con ir desmitificando el ejercicio de la psicología y la psicoterapia, porque hay muchos mitos que vienen de la universidad que me parece que son mitos profesionales que únicamente obstruyen nuestra carrera. La primera pregunta es: ¿quiénes pueden brindar atención psicológica en línea? Punto número 1. Una persona que brinda atención psicológica debe contar con un aviso de funcionamiento. Y para tener este requisito debemos contar con una cédula y un título profesional que avale nuestros estudios. Si tenemos estos 2 requisitos que son importantísimos, podemos brindar una atención psicoterapéutica en esta modalidad. Una atención psicológica en línea, es decir, lo único que tú necesitas hacer es ir, meterte a la página de Cofepris y buscar el trámite correspondiente, ya que cuentes con tu cédula, ya que cuentes con tu título profesional y con un espacio adecuado o con los recursos tecnológicos adecuados, y entonces puedes brindar atención en línea. Nosotros les recomendaríamos muchísimo echarle un ojito a la Ley General de Salud y a la Ley General de Profesiones para estos efectos, pero cualquier persona con una cédula y con un título profesional, con un espacio adecuado y con un aviso de funcionamiento puede ofrecer este tipo de atención. Obviamente las especializaciones que vas teniendo, claro, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que tú hagas terapia sistémica, necesitas una credencial avalada ya sea por la Secretaría de Salud o por la Secretaría de Educación Pública que te permita anunciarte de esa manera, ¿no? Así es. Bueno, una pregunta que también nos hacen con mucha frecuencia es ¿qué tipo de usuarios son los candidatos para este tipo de servicio en esta modalidad específicamente? Y para responder a esta pregunta, nosotros no hablaríamos, como lo dijimos en el post de nuestra semana pasada, el día domingo, nosotros no hablaríamos del tipo de usuarios, hablaríamos del tipo de situaciones que sí puedes atender tanto en la consulta presencial como en la consulta en línea. Claro. ¿Qué tipo de usuarios debe cumplir y qué características debe tener ese usuario? ¿Qué tipo de situaciones? Eso es a lo que nosotros nos referimos. Yo creo que en varios videos anteriores, y discúlpenos que seamos tan insistentes, pero es un conocimiento que me parece que todo el mundo debería tener saliendo de la universidad. Todas las personas que nos presentan situaciones de riesgo, es decir, desde el primer contacto, situaciones de alteraciones de la sensopercepción, suicidio, homicidio, violencia de género o adicciones, necesitan ser evaluados por un profesionista con otro tipo de habilidades que no son las de un psicólogo, ¿no? Entonces creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es canalizar este tipo de pacientes tanto en la atención psicológica presencial como en la atención psicológica en línea. Con un psicólogo que tenga un entrenamiento en este tipo de casos. En adicciones, ¿no? La violencia es un delito, entonces necesitamos ahí de alguna instancia gubernamental que se haga cargo de ese delito y de un psiquiatra que se haga cargo de esta situación de las alteraciones en la sensopercepción que llevan a las personas a tener ideas o conductas que ponen en riesgo sus vidas. La tercera pregunta que nos parece también muy interesante es cómo manejar la sesión para la observación de la expresión no verbal, en palabras de la teoría de la comunicación humana de la comunicación análoga.
Rapport, que es un término que me parece que viene del psicoanálisis, también podríamos decir joining en la terapia sistémica, y ya que estamos limitados en varios sentidos, esa sería la pregunta. Creo que nuestra postura al respecto es muy clara. ¿Y de dónde viene nuestra postura? No es algo que nosotros hayamos inventado, viene a partir de la capacidad de maniobra del terapeuta, precisamente, que es un modelo de atención en el que desde la llamada telefónica comenzamos a establecer este tipo de vínculo terapéutico con las personas. Más allá de pensar en si la sesión virtual es una limitación, debemos pensar en el terapeuta como un instrumento que posibilita una alianza cercana, una persona que está de verdad interesada en resolver conjuntamente la problemática con los clientes que nos solicitan la atención. Me preguntaría, por ejemplo, como lo dijimos la semana pasada, ¿qué tipo de comportamientos necesito yo tener como psicólogo, como terapeuta, para comunicarle al cliente que estoy poniendo todos mis recursos a su disposición con la intención de ayudarlo? Uh-huh. Esa sería, más allá, por ejemplo, porque también hay muchos mitos en la universidad acerca de si los usuarios te dicen la verdad, si te están mintiendo, etcétera, etcétera. Yo siento que ese tipo de informaciones son simplemente un mito, porque lo que nosotros hacemos como psicólogos, como psicoterapeutas, pues es a partir de un método científico organizar la información que nos está presentando el usuario para después poder intervenir, ya sea a través de medios electrónicos o de manera presencial, ¿cierto? Que también va muy de la mano con un documento legal que es el consentimiento, donde especificamos explícitamente que los datos que nos aportan los clientes son fidedignos. Entonces trabajamos desde esa premisa de creer en lo que los clientes nos dicen al momento de conversar con ellos. A mí me hace pensar en dos tipos de información. O sea, por ejemplo, la identidad, creo que sí la podemos corroborar a partir de tener una credencial de lector de nuestros usuarios. Claro. Sobre todo la edad, ¿no? La mayoría de edad que necesitas para poder de alguna manera acceder a este tipo de servicios. En el caso de los menores de edad, bueno, pues son los papás, los padres o tutores quienes tienen que autorizar la intervención de un psicólogo o un psicoterapeuta con un menor de edad. Pero lejos como de todas esas informaciones que son informaciones legales, lo que te llegue a presentar el usuario, nosotros trabajamos con lo que el usuario nos está manejando. Y creo que ahí me voy a regresar una vez más a esta perspectiva de la terapia centrada en el problema del MRI. Tomamos los problemas exactamente como nos los presentan nuestros usuarios, ¿no? Lejos, por ejemplo, de interpretar o de hacer otro tipo de conjeturas con respecto de la información que tenemos ahí enfrente. Nosotros preferimos trabajar definitivamente con la información que tenemos enfrente. Bueno, y finalmente una pregunta muy interesante que nos hizo favor de enviarnos una de nuestras exalumnas, y nos platicaba un caso sobre un extranjero, uh-huh, ¿no? Que tuvo la necesidad de ir a España por esta cuestión del coronavirus, y ella había comenzado acá psicoterapia. Nos pregunta si puede dar sesiones psicoterapéuticas a extranjeros que se encuentran fuera de la República Mexicana. Ajá. O más simple la pregunta sería, ¿podemos nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas mexicanos atender a otras personas fuera del país? Es una pregunta súper interesante, y a lo que me regresa es a esta perspectiva del aviso de funcionamiento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué territorialidad nos ampara el aviso de funcionamiento? Conjuntamente con la cédula profesional, con nuestras credenciales, que son expedidas por instituciones mexicanas y están respaldadas ante la normatividad vigente en nuestro país. En consecuencia, pues podemos actuar en todo el territorio mexicano y no tenemos un permiso laboral fuera de México, ¿no? A menos que contemos con él, por supuesto, pero salvo este caso, no podemos dar psicoterapia virtual a personas que se encuentran en el extranjero. A menos que tengas un aviso de funcionamiento en España y que tengas una cédula española, etcétera, etcétera. En esta última pregunta, a nosotros nos gustaría
que ustedes se quedaran con la idea de que entre más amparados por la ley estamos para ofrecer este tipo de servicios, pues es mejor. Ustedes me pueden decir, oye Jorge, pero pues lo único que necesito es una cámara y un dispositivo para conectarme con mi usuario. A lo mejor pues puedes pensar de esa manera, pero yo pensaría, por ejemplo, en qué pasa cuando tienes una situación de riesgo, ¿no? Cuando el usuario se te pone enfrente de la cámara y te dice, me conecté únicamente para despedirme de ti y estos son los últimos minutos de mi vida, ¿no? Escenarios que no queremos vivir de manera virtual, mucho menos con un extranjero, porque no tenemos los recursos como un directorio telefónico a donde poder enviarlo, no tenemos una red institucional que nos respalde. Un contacto de emergencia, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Entonces, nosotros diríamos que el aviso de funcionamiento de nuestra cédula, de nuestros documentos, nos amparan dentro de la República Mexicana. Para terminar, no sé si ustedes quieren participar, si quieren hacernos alguna pregunta con respecto de la terapia en línea, estaremos encantados de responder a sus preguntas. Y bueno, a lo mejor en lo que alguien se anima, no sé si tú quieras comenzar a concluir el programa de alguna manera. Bueno, que seamos muy cuidadosos con el servicio en línea, que es un servicio que ahora se está ofertando con mucha frecuencia, que nos respaldemos, que respaldemos la seguridad de nuestros clientes con fundamentos legales y con fundamentos vigentes y con un procedimiento que pueda ser seguro para las personas y para nosotros terapeutas también. En general, creemos que la terapia en línea se lleva a cabo exactamente de la misma manera que la terapia presencial, con un expediente clínico que está conformado por una hoja frontal, el consentimiento informado. Agregamos este otro documento que es el aviso de privacidad para que los usuarios sepan cómo estamos tratando sus datos. Y obviamente el desarrollo de las notas clínicas como para tener todo nuestro expediente en orden y así poder ofrecer el mejor de los servicios con toda la prudencia, sobre todo legal, con nuestros usuarios. Con características muy específicas que van orientadas precisamente a la sesión virtual. Muy bien, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Nos da mucho gusto el hecho que ustedes sigan conectándose, que sigan interactuando con nosotros, que sigan haciéndonos preguntas. Bueno, me parece que aquí hay una pregunta de último. Dice, hola, si alguien es consejero familiar y social y pronto por graduarse en psicología clínica, ¿se puede realizar consejería clínica? Estamos pensando o me estoy imaginando que es una persona, un psicólogo que está estudiando, que es estudiante, estoy pensando así. Ok. ¿Sí? ¿Tú pensaste lo mismo que yo? Yo pienso lo mismo, que es alguien que está por graduarse. Ajá. Recordemos que una persona que no cuenta con título y cédula no puede dar como ponerse este adjetivo de psicólogo aún, a menos que cuente con alguien que lo esté supervisando y que le preste su número de cédula. Que tampoco es lo más conveniente, ¿no? Así es. Salvo esos casos, no podemos ofertar un servicio de psicoterapia en línea si no contamos con aviso de funcionamiento, con cédula y con título que respalde nuestra formación profesional. Ok. Aquí hay una más. ¿Qué tendría que ver yo como cliente? Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Sí, claro. Ajá. ¿Qué tendría que ver yo como usuario o como cliente que cuenta el psicoterapeuta clínico en línea que está protegiendo mi sesión? Qué bonita pregunta nos hace Luz. Gracias. Gracias, Luz. Primero, el psicoterapeuta debe presentarse, tener las credenciales que dice tener. Lo que nosotros sugerimos es que tengan un currículum con fotografía para que los clientes los ubiquen. Y las formas, por ejemplo, en las que tú puedes saber que yo tengo cierto número de cédula. Claro. ¿no? Que tengo las credenciales vigentes con las que me estoy anunciando. O sea, por ejemplo, si yo Jorge, ¿no? Tuviera un anuncio, ¿no? en una página de internet o aquí afuera de nuestro consultorio diciendo que yo soy terapeuta psicodinámico, no lo puedo hacer porque yo no tengo esas credenciales, ¿no? Así es. Entonces eso sería lo primero, ¿no? Lo primero sería el hecho de que tú, de corroborar la identidad del psicólogo,
¿no? que te está atendiendo. Número 2, que cuente con el equipo necesario. Hemos insistido muchísimo en esto de los 5 megas de conexión para poder llevar a cabo la sesión. El aviso de funcionamiento, que está en las instalaciones de cada consultorio. El hecho de que tú firmes un consentimiento informado y un aviso de privacidad. Y bueno, creo que esas serían como las principales características, ¿no? Así es. Y bueno, por supuesto contar con los fundamentos legales del expediente clínico, que también son importantes. O sea, no nada más es ponernos frente al dispositivo y conversar, sino contar con una autorización legal por parte de nuestros clientes. Y a lo mejor que el psicólogo que te está ofreciendo ese servicio cuente con un espacio privado, ¿no? Porque el hecho de que las sesiones sean en línea no quiere decir que yo me puedo conectar en una cafetería, ¿no? Claro. Aunque sea con mis audífonos y todo eso, o que el cliente o que el usuario se puede conectar en una cafetería, tampoco lo vemos muy óptimo. Por aquí nos preguntan, ¿qué tipo de procedimiento se puede trabajar con los niños en línea? Esta es una pregunta que nos han hecho con mucha frecuencia. Desde nuestro modelo terapéutico no trabajamos con los niños exclusivamente. ¿A qué me refiero? No trabajamos con los niños a solas. Raramente un niño o un adolescente tiene un problema. Siempre lo hacemos con la familia, desde nuestra perspectiva sistémica. Tenemos el prejuicio de que los comportamientos que están presentando los niños, pero es un prejuicio teórico, ¿no? Científico, de que los comportamientos que presentan los niños o los adolescentes están íntimamente relacionados con la calidad de los adultos a su alrededor, y entonces por lo tanto la atención para niños y para adolescentes por lo regular lo llevamos a cabo con terapia de familia. Así es. Y voy a terminar con esta pregunta. ¿Conocen algunos estudios que respalden la psicoterapia en línea? ¿Cómo funciona? Que sí den efecto positivo con los clientes. ¿En qué se fundamenta la psicoterapia en línea? Primero, se fundamenta en el derecho humano a la salud, contemplado también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se fundamenta también en la norma 024, que corresponde al expediente clínico virtual o digital. Aunado con un fundamento que estamos tomando en consideración, que es los derechos de los pacientes a recibir una atención especializada dependiendo de la situación en la que nos encontremos. En este caso, que es una pandemia, y que garantiza la protección del personal de salud, y que también garantiza el derecho a la salud o el acceso a la salud de las personas. Hablando de la calidad del servicio como tal, nosotros pensamos que tanto de manera presencial como de manera virtual, tú tienes que contar con instrumentos de evaluación estandarizados a nivel internacional, como para poder evaluar la calidad de tu trabajo, ¿no? Claro. Creo que ya en otros programas hemos compartido mucho la escala de evaluación, que con mucho gusto les podemos compartir al finalizar el programa. Y bueno, si debe solicitarse algún permiso en el SAT, cuando tú solicitas tu aviso de funcionamiento, te van a solicitar que estés dada de alta en el SAT. Muy bien, bueno, muchas gracias por sus preguntas, por acompañarnos en esta calurosa tarde de abril, ¿no? De casi a mitad del mes. Muchas gracias por el favor de su atención y bueno, queremos hacerles una cordial invitación a nuestro taller en línea de Arma tu propio consultorio virtual, que es este próximo sábado, de este sábado de noche. Yo soy malísimo con las fechas. 25. Sábado 25 de abril, y lo vamos a estar llevando a cabo de las 5 de la tarde a las 8:30 de la noche. 8:45 de la noche, ¿no? Con mucho gusto pueden ingresar a nuestra página de Facebook y ahí está toda la información con respecto a este taller. Muchas gracias una vez más por el favor de su atención, y nos vemos el siguiente martes para seguir hablando con respecto de la atención en línea y cuál es la participación que nosotros como psicólogos podemos tener para poder ayudar a quien nos necesita, para poder ayudar a esta situación tanto de manera clínica como social. Se despiden de ustedes su servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda y Carla Cabrera. Bye bye. Hasta pronto, buena tarde, hasta la próxima.